Canta el nuevo, la cinta curarte y aclamar. Porque recta es la palabra del Señor, verdad son todas sus obras. En él está la justicia y el derecho. De su amor está llena la tierra. Los santos se expropia de alabanza. Gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, tocad para él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo sexto del tiempo pascual. Estamos ya a las puertas de cerrar este tiempo de gracia, este tiempo de bendición que hemos vivido, como es el tiempo pascual, el tiempo que hace presente la muerte y la resurrección de Cristo de una manera más fuerte, de una manera mucho recalca en este tiempo ese poder de Cristo sobre la muerte. Nosotros, para celebrar dignamente los sagrados misterios, nos ponemos en disposición, reconociendo con humildad nuestros pecados, nuestras miserias e implorando a aquel que es la misericordia del Padre, perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban como mandaba la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta. Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que no os contaminéis con la idolatría, que no comáis sangre ni animales estrangulados, y que os abstengáis de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por los 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos, que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Templo no vi ninguno, porque su templo el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios
la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Si alguno me ama, guardará mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis, sigáis creyendo. Palabra del Señor. Hermanos, la Iglesia celebra hoy este domingo sexto de Pascua. Ya la liturgia, en cierta manera, de este tiempo pascual nos va preparando, nos va adoctrinando, va preparando nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir al Espíritu de Dios prometido. Dentro de 2 domingos estaremos ya celebrando la solemnidad de Pentecostés. Próximo domingo, Dios mediante, celebraremos la solemnidad de la Ascensión. Esta solemnidad precede a la solemnidad de Pentecostés, que es donde celebramos el don prometido por Cristo, que es su Espíritu Santo. Y toda la liturgia, decía, ya nos va preparando para recibir ese acontecimiento. Hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles esa decisión de los apóstoles, porque en aquella primera comunidad de Jerusalén se había dado unas discusiones que hacen parte de la naturaleza humana, de la naturaleza herida que nosotros hemos adquirido. Es decir, que hace parte de de ser pecadores, porque allí empezaron a darse una serie de preceptos, una serie de normas que nada tenían que ver con el evangelio que Cristo les había dado. Por eso se reúnen los 12, junto con Pedro y todos aquellos que habían sido testigos de la resurrección del Señor. Es lo que nosotros llamamos como el primer concilio de la Iglesia, concilio de Jerusalén, donde pone la clave, ¿no? Se corría el riesgo de que se diera una ruptura entre el nuevo espíritu que ellos habían recibido, el Espíritu de Cristo, porque algunos se agarraban todavía a la ley. Cristo había traído una nueva ley, no la ley antigua, no aquella ley propia de los hombres,
la ley de los fariseos y de los escribas. Él había traído la ley del amor, que es lo que había querido venir a sembrar en el corazón de los hombres. Y San Pablo aquí Pedro con un coraje y con una fuerza anuncia la verdad que han recibido, el evangelio que han recibido ellos. Por eso decía, hemos decidido. ¿Y qué han decidido ellos? Porque entre los hermanos habían dado una serie de... Unos discutían que era necesario circuncidar a aquellos que habían abrazado la fe, es decir, aquellos provenientes del paganismo, que no pertenecían al pueblo elegido, que no eran de la raza de Israel. Y muchos de estos hermanos venían del paganismo, que habían, aquel día en el que San Pedro había anunciado el querigma, la buena nueva, el anuncio de la salvación, muchos se habían abierto a este anuncio de esperanza, a este anuncio de consuelo, y habían decidido abrazar la fe. Y ahora, y ahora la comunidad está formada no solamente por judíos provenientes de la más estricta observancia, sino que también estaban estos que venían del paganismo, que habían abrazado la fe. Y estos judíos que habían abrazado la fe nos hace presente, o sea, estos judíos que pertenecían a la casta de Israel, pero que habían abrazado la fe en Jesucristo, que le habían reconocido como el Mesías y que habían recibido el bautismo, todavía tenían una cierta idea del judaísmo, de cómo vivían ellos esa fe, y querían ponerle un yugo a estos hermanos que venían provenientes del paganismo y que habían recibido el anuncio liberador del Evangelio. Y les querían, decía, que se había formado entre ellos una controversia, ¿no? Esto es muy, muy humano. Cuánta controversia, ¿no? Existe en nosotros, existe en la iglesia, existe entre nosotros que somos parte de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Tantas veces nos encerramos nosotros en nuestra ley, en nuestro yugo, de cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que hacerse. Las cosas se hacen así porque así son las cosas, ¿no? Y dejamos a un lado el amor, y nos enfrascamos en discusiones estériles que no llevan a ningún sitio, y que rompen la comunión, que rompen el amor, que rompen en definitiva a la iglesia. Este era el peligro que estaba en esa iglesia naciente. Se corría el peligro de romper la unidad y se corría el riesgo de abrazar doctrinas que no eran de Cristo. Por eso ellos querían circuncidar según la ley antigua a estos nuevos hermanos que venían provenientes del paganismo y que no estaban circuncidados. Querían someterles a este rito, que era un rito propio de la antigua alianza. Y hemos escuchado cómo Pablo y Bernabé con fuerza tienen que defender el evangelio que ellos han recibido y que todos los apóstoles junto con Pedro y el resto han recibido. Es lo que decían los apóstoles y los presbíteros, porque estaba este peligro. ¿Y quién es el garante de la unidad? ¿Quién es el que dice si estamos en el Espíritu de Cristo, si estamos en el Espíritu, en comunión con Cristo, si estamos en comunión con la Iglesia? Pues aquel al que el Señor ha dado el poder de atar y desatar. Por eso se envía una comitiva a Jerusalén, donde está Pedro y el resto de los apóstoles, junto con los presbíteros. Decía, a los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir a alguno entre ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, es decir, donde estaba Pedro. Y leyeron aquella carta de aquella comunidad. Los apóstoles, los presbíteros, los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí,
es decir, algunos miembros de la comunidad, miembros del grupo de aquellas primeras comunidades primitivas, decían los apóstoles, nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestros, os han alarmado e inquietado con sus palabras. ¿Cuáles fueron las palabras? Porque se tenían que circuncidar. Este era el mandato que ellos querían hacer, obligar a aquellos hermanos que venían del paganismo, que iban abrazado la fe, los querían obligar a circuncidarse. Pues los apóstoles salen en defensa de la verdadera fe y de la verdadera doctrina y de la verdadera palabra que han recibido de Cristo. Pablo con esa fuerza dice esto. Algunos os han alarmado. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Pablo y Bernabé, que han dedicado su vida a causa de nuestro Señor. Y esto es el mandato que quería detenerme. ¿Qué es lo que les dicen ellos a estos hermanos? Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, no hemos decidido nosotros, porque la iglesia no es cosa nuestra. No es que nosotros nos hayamos reunido a semejanza de las sociedades que hacen parte de la sociedad civil, como una ONG o como un grupo de amigos que funda una ONG o funda una asociación o funda un grupo. No, la iglesia no es esto. La iglesia no es que nosotros nos hayamos reunido y vamos a fundar la iglesia. No. Y nosotros decidimos quién entra, quién sale. No. La iglesia pertenece a Cristo. Por eso decía, hemos decidido el Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo el que está en medio de los apóstoles, el que les da la sabiduría, les da el discernimiento para anunciar la verdad de Dios. Para no caer en el legalismo. Este es el problema, porque nosotros muchas veces queremos caer en el legalismo y queremos imponer un yugo al otro. El otro tiene que hacer esto porque esto es. Y a veces nos enfrascamos en discusiones de este tipo. Y esto hace un daño tremendo a la iglesia, porque la iglesia no puede meterse, no puede enfrascarse en este tipo de discusiones que rompen la verdadera unidad. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponer más carga que las indispensables. ¿Y qué es lo que les aconseja? Que no os contaminéis con la idolatría. Es decir, pero eso ya estaba, eso es lo que Cristo también denuncia, la idolatría. Que no comáis sangre de animales estrangulados y que os abstengáis de la fornicación. Son las dos cosas que ellos mandan a los nuevos, a los hermanos que han abrazado la fe del paganismo. Pero todo esto, ¿dónde tiene su fuente? Tiene su fuente en el Espíritu Santo que guía a la iglesia. Es el Espíritu Santo que guía a sus pastores. Es el Espíritu Santo. Y los pastores han de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Porque ellos no enseñan su doctrina. Es decir, nosotros no enseñamos una doctrina nuestra. Vosotros no tenéis que seguirme a mí, por ejemplo. Sería mal pastor si yo quiero llevaros a vosotros a mí, a mi persona. No. Mi única misión es conduciros a vosotros hacia el pastor. Como decía alguien, nosotros somos como estos pequeños perros que acompañan al pastor y que hacen que las ovejas vayan hacia el camino, ¿no? Es cierto que nosotros hemos recibido el don del sacramento, el don del sacramento del orden, y va unido una gracia para cumplir esa misión. Pero nosotros, hermanos, todos, hemos de evitar caer en esa mentalidad que es una mentalidad mundana del paganismo. Por eso Jesús decía esto. ¿Y cómo se evita caer en este tipo de peligros?
de etiquetar al otro, de ponerle un yugo al otro. Eso dirá Jesucristo a los fariseos: vosotros queréis ponerles a los demás un yugo que vosotros sois capaces ni siquiera de mover con un dedo. Pues decía Jesucristo en el Evangelio: el Espíritu Santo os irá recordando todo lo que yo os he dicho. Está otra vez el Espíritu Santo, es el protagonista de la misión de la iglesia, es el artífice de la verdadera comunión, es el que nos da a nosotros la capacidad de podernos amar, de poder querernos, que se cumpla en nosotros este mandamiento del cual decía Jesucristo hoy: permanecer en Él. ¿Y cómo se permanece en Él? Pues teniendo este Espíritu Santo, el que nos ayuda a permanecer en la verdad, es el que nos ayuda a permanecer en la unidad, es el que nos ayuda a aceptar al otro con sus limitaciones, con su precariedad, porque también el otro nos lleva a nosotros y lleva nuestros límites. Porque Jesucristo dice lo mismo que dice San Pedro, y dice Pablo, y dice Bernabé. Es decir, nosotros hemos recibido una palabra que no es una palabra nuestra, a semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo decía en el Evangelio: la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, será Él quien os enseñe todo y os vaya recordando todo lo que yo os he mandado. Es decir, es el Espíritu Santo el que ha recordado a los apóstoles que Cristo, con su venida, con su muerte, ha instaurado un nuevo pueblo. Ha creado el verdadero Israel, nacido no de la sangre, sino del Espíritu de Dios. Eso que dirá Jesucristo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Es decir, es necesario que en ti se dé una nueva naturaleza. Es necesario que tú rechaces la lógica del mundo. Es necesario que rechaces la lógica de la imposición, del moralismo, del legalismo, porque muchas veces estamos muy acomodados, nos sentimos muy acomodados en nuestro legalismo y queremos imponer nuestro legalismo al otro, nuestro moralismo al otro. ¿Y qué hemos recibido nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que hemos recibido? Pues que Cristo nos ha amado, no en nuestra ley, no enfrascándonos en nosotros mismos, sino que hemos recibido el amor, el perdón, la misericordia del Señor. Hemos recibido un amor inmerecido, porque Él nos ha amado inmerecidamente. Como dirá San Pablo: cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo, Él nos estaba amando. Por lo tanto, hermanos, pidamos al Señor que nos dé este Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda. Primero, que siembre en nosotros la certeza del amor de Dios en nuestra vida. Luego, que nos ayude a ser misericordiosos con los demás, que nos ayude a tener el espíritu suyo, que es un espíritu de amor, de compasión, que es un espíritu, por eso decía San Pablo, nosotros hemos de vivir en el espíritu, y el cristiano está llamado a vivir según el espíritu de Cristo. Que nos dé el Señor su espíritu para poder tener su mismo corazón, su misma naturaleza, porque dice Pablo que quien tiene a Cristo en él es una nueva creación, es una nueva criatura, pasó lo viejo, todo es nuevo. Por eso Jesucristo ha traído alguna novedad, algo nuevo, es decir, pasó todo, y Él ha instaurado un reino del amor, el reino del perdón, el reino de la misericordia. Por eso podía decir San Pablo en su carta a los Corintios. Me encanta este texto del capítulo 15 de San Pablo a los Corintios, porque San Pablo dice: existe una única ley. Y empieza diciendo en ese capítulo 15, diciendo: hay algo
que no es el amor, dice San Pablo. Así empieza definiendo él en el himno a la caridad lo que es el amor. Hay algo que no es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque detrás del amor se puede esconder el orgullo, se puede esconder la vanidad, se puede esconder la búsqueda de nosotros mismos, creyendo que amamos. Por eso dice San Pablo, hay algo que no es el amor. Y empieza a decir, el amor no es envidioso, no busca el mal del otro, no es envidioso, no es rencoroso, no lleva en cuenta el mal del otro, para empezar a decir y definir lo que es el amor. Y dice él, el amor es paciente, es afable, es misericordioso, no lleva en cuenta el mal del otro, ama sin límites, perdona sin límites. ¿eh? Esta es la novedad de Cristo, su amor, su amor. Por eso decía San Agustín bellamente, decía él, aunque desaparecieran todas las escrituras del mundo, y si solamente encontráramos solamente una pequeña página, y de esa página solo pudiéramos leer la palabra amor, estaría conservada toda la escritura. ¿Por qué? Porque nos dice que Dios es amor. Esa es la definición de Dios. Dios es amor. Por eso es San Pablo, quien ama busca el bien del otro. Y esto es lo que estaba en el corazón de Pedro, esto es lo que estaba en el corazón de Pablo, esto es lo que estaba en el corazón de los discípulos. Querían sembrar en el corazón de los hermanos el amor. Es decir, lo importante es la verdadera unidad. Siendo distintos, siendo tan diversos, se puede dar la verdadera comunión, el verdadero amor. Pero sin el Espíritu Santo es imposible, porque sin el Espíritu Santo nosotros solo entramos a defender nuestras ideas, nuestras posturas, a defender nuestras palabras, nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, nuestra verdad, y sacrificamos la verdad del otro. Por eso pidamos al Señor que nos conceda tener la verdadera ley. El único yugo que debemos de tener nosotros es el yugo del amor. El único yugo permitido en la iglesia y permitido a los seguidores de Cristo es el yugo del amor. Pues que la Virgen María nos conceda a nosotros llevar este yugo para poder llevarnos entre todos y que en nosotros se dé la verdadera unidad. Que el mundo conozca a Cristo a través de nuestro amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia, para que le conceda el Espíritu Santo, que venga en su ayuda, para que sea anunciadora de este amor a todos los hombres, a todos aquellos que no han escuchado este anuncio de salvación. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos los gobernantes de las naciones, por todos aquellos que tienen poder sobre los demás, para que gobiernen en favor de sus pueblos, en favor de sus ciudadanos, buscando el bien, la justicia y el derecho. Te lo pedimos, Señor. Te hacemos presente a todos aquellos que están atribulados, aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, todos los que están pasando por el momento de enfermedad, de sufrimiento, de cruz, que tú salgas a su encuentro, sobre todo aquellos que se encomiendan personalmente a nuestras oraciones,
A ellos los encomendamos. Te lo pedimos, Señor. Y te pedimos por todos nosotros, Señor, que nos concedas tu Espíritu Santo, que seamos signo de unidad en tu iglesia, que nos concedas tener el mismo yugo, cargar con el mismo yugo unos con otros, teniendo paciencia de los demás. Que tú nos des este Espíritu Santo, que nosotros se dé la verdadera unidad, te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado en nuestras necesidades. Lleva a cumplimiento lo que queda en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor. Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina su nido. Junto a tus altares, Señor, Rey mío y Dios mío. Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, siempre cantan tus amores. Siempre cantan tus amores. Dichoso el que encuentra en ti la fuerza y en su corazón decide el santo viaje. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabarte más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con Y vosotros. con tu espíritu. Y que es la paz de Cristo, esa paz que nos decía hoy en el Evangelio: mi paz os dejo, mi paz os doy, permanezca en vuestros hogares, en vuestras casas, y que esa paz venga a traer consuelo a nuestro corazón, tantas veces abatido, tantas veces en tribulación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento podéis hacer esa comunión espiritual pidiéndole al Señor, deseando uniros con Él en profundidad, que se haga en vosotros, se dé en vosotros ese gran misterio que solamente Dios puede hacer. Es decir, el misterio que se da entre la vid y los sarmientos. Bajo la cruz, María, ¿quién te podrá separar? Virgen sola,
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Ánimo, hermanos, ánimo. Hay que descansar en el Señor. El Señor nos conoce lo que hay en nuestro corazón, sabe cómo somos nosotros. Entonces hay que descansar en el Señor, descansar en Él. Él es el amor del Padre. Él es ese que ha venido a consolarnos, que nos ha dado su Espíritu Santo, que te dice que te ama, que te quiere, que ánimo, que no decaigas, que no te vengas abajo. Porque al final es el Señor quien lleva todo adelante, hermanos. Es el Señor. Dirá un salmo, en vano se cansan los constructores. Es decir, porque es el Señor quien construye, es el quien va adelante. O sea que nada, no hay que desfallecer, no hay que desesperar. Cuando veamos a veces nuestra incapacidad, nuestros límites, es el Señor quien va adelante, el Señor va delante de nosotros. Nunca hay que desesperar, ni nunca, cuando te veas que dices, es que yo no amo a este hermano, yo no puedo amarle, no puedo quererle, tengo que amarle, tengo que amarle, tengo que amarle, es que tú tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar. No, el Señor va con paciencia, va con paciencia. Es Él al final quien nos lo va a dar, es Él quien hará que esta viña dé fruto, no nosotros. Entonces descansemos ahí, descansemos en esa misericordia del Señor. Y porque a veces también uno dice, es que yo soy cristiano, yo quiero seguir a Cristo y yo veo que no soy cristiano porque no amo a Cristo, porque no amo a los hermanos y soy un desastre y soy una basura y soy despreciable, soy un ser despreciable. No. Paciencia. El Señor tiene paciencia. El Señor tiene paciencia con nosotros. Es Él quien hará en nosotros esta nueva naturaleza. Es Él quien va adelante. Entonces no hay que decaer ni hay que desesperar. Nunca, nunca. Ese Señor quien nos hará justo, ese Señor quien nos hará santos, ese Señor quien te dará el poder amar, ese Señor quien te concederá el poder perdonar, el poder humillarte, pero eso te lo va a dar el Señor. Es decir, no por tus fuerzas ni por tu ley. No, es el Señor quien te va a dar esta gracia y te la dará cuando Él quiera, porque Él es el Señor. Nosotros solo somos pobres, es decir, que no, como mendigos, mendigamos su amor, mendigamos su misericordia. Lo importante es permanecer como San Juan al lado, recostado al pecho de Jesús. Porque recostados en su pecho, al final escuchamos su latido, el latido de su corazón, y ese latido de su corazón está diciendo que te amo, te amo, te amo, te amo, te quiero, te quiero, te quiero. Y es ese amor el que al final el Señor nos da, porque al final configura su corazón con el nuestro, eso es lo que luego podemos dar a los demás. Es decir, unidos al corazón de Cristo, podemos amar, puedes perdonar a tu enemigo, aquel que no puedes amar, que no puedes querer, aquel que cuando lo ves hay algo que se te retuerce dentro. Pero ánimo, es el Señor quien nos dará a nosotros esos dones, el don de la humildad, el don de poder amar, el poder ponernos al servicio, el poder querer a tu esposa, el poder tener paciencia de tus hijos, el poder tratarlos con misericordia. Eso lo da el Señor, eso no está en nuestras fuerzas. Nosotros únicamente se lo pedimos y el Señor hará la obra. Que tengáis buen domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengáis un buen domingo. Permaneced en paz. Bendita eres tú
Ánimo, hermanos, ánimo. Tenéis detrás de mí, tengo detrás de mí este cuadro que espero que el Señor me conceda la gracia y un día de esto daré una catequesis sobre este cuadro que he meditado mucho. Me adoro este cuadro, que es el hijo, todos conocéis esta historia, que es el hijo pródigo, ¿veis? El hijo pródigo. Y está el padre que le está amando, le está queriendo. Así que ánimo, ánimo, este es nuestro Padre, este es Dios, es así como nos trata Él. Ánimo.